El título del sermón de esta noche es El consejo de un preso a un hombre rico. Creo que está bien fácil de entenderlo. El consejo de un preso a un hombre rico. Hoy vamos a hablar de la historia que acabamos de leer. Una historia bien interesante que encontramos en la palabra del Señor, que es la historia de Onésimo y Filemón. Grábese estos nombres: Onésimo y Filemón. Filemón era un hombre de Dios, era un hombre muy rico. Vivía en una ciudad muy importante en la época donde existía la esclavitud, en la época del Imperio Romano. Se dice que algunos dicen que había en todo el imperio o en todos los tiempos de ese imperio romano unos 60 millones de esclavos y que los habitantes de todo el imperio eran unos 120 millones. O sea, como la mitad de la población era la cantidad de esclavos que existían en esa época. Y esto ya nos da una idea cuál era la dimensión de lo que podría suceder para con los esclavos. Había demasiados esclavos. Algunos estudiosos dicen que parece que la gente tenía como intención en su vida siempre tener un esclavo, como que eso era lo mejor que ellos podían encontrar, tener un esclavo en su casa, o sea, tener a alguien para que haga las cosas para él, o simplemente para que haga caso a sus berrinches. Esto nos habla de lo que podría implicar en ese tiempo la esclavitud, en ese tiempo de la esclavitud. El trato a los esclavos, hermanos, era terrible. Les trataban peor, como a un enemigo incluso, y tenían que seguir todos los caprichos de sus amos. Era duro. Filemón era un hombre rico y por ende tenía muchos esclavos. No solamente tenía uno, sino tenía muchos esclavos. No eran un empleado simplemente, sino muchos esclavos tenía. Uno de esos esclavos se llamaba Onésimo, quien aparece en esta historia que hemos leído. Filemón era un hombre rico, pero se había convertido a Cristo. Onésimo también se había convertido a Cristo. Y vamos a ir. Pero pasa algo interesante. En un día, Onésimo está ahí en la casa de Filemón y encontró una oportunidad para fugarse. Se dio la fuga de la casa de Filemón. Huyó. Se fue. Y en un día, Onésimo, estando en Roma, se encuentra y conoció al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica la palabra de Jesucristo y Onésimo acepta a Jesucristo. Onésimo se arrepiente y entablan una amistad, se conocen y como empezaba ya la amistad, ellos empezaban a charlar. Por ahí Onésimo le cuenta lo que pasó, le cuenta la historia, le cuenta la anécdota y le dice al apóstol Pablo: yo soy un esclavo que huí de la casa de mi amo y mi amo se llamaba Filemón. Y Pablo se sorprende. ¿Por qué? Porque Pablo conocía a Filemón. Es que como que un delincuente se escapara de la cárcel y se va a confesarle a alguien. Total, resulta que es la policía, ¿no?
Pablo conocía a Filemón, porque Filemón también era un creyente y Pablo era como el ícono que estaba predicando, extendiendo el cristianismo, el evangelio de Jesucristo en ese tiempo. Pero como Filemón era un hombre de Dios, pero también era un hombre rico, Pablo le va a aconsejar cómo debería tratarle cuando él regresara. Porque Pablo le aconseja y le dice: Onésimo, debes regresar donde Filemón, donde tu amo. Pero Pablo aprovecha la oportunidad para escribirle una carta a Filemón, y esta es la carta que le envía Pablo a Filemón, seguramente por medio de Onésimo. Y aquí están los consejos que Pablo le da. ¿Cómo debería verle Filemón? Porque Pablo le empieza a hablar ya en un lenguaje diferente, en un lenguaje más cristiano, en un lenguaje más de amabilidad, y ya no en un lenguaje a lo mejor más de una persona que no conoce a Dios, porque como rico tenía muchos esclavos. Y aquí queremos ver algunas lecciones que este hombre o este encarcelado, este carcelero, este prisionero que para en las cárceles, que es Pablo, le va a aconsejar a este hombre rico, Filemón. Ambos son creyentes. Pablo era una persona muy instruida, bien preparado, seguramente para gloriarse de todo lo que él hacía o de lo que hizo, porque él también era un romano. Pero aquí hay una acción bien interesante que él hace para con Onésimo. Lo trató bien. Cuando Pablo le predica la palabra de Dios, y luego cuando acepta, y después cuando Onésimo le cuenta lo que pasó con él, que huyó, Pablo no fue y le denunció, no fue y le dijo: te ato aquí, voy a llamarle a mi amigo Filemón que te va a llevar nuevamente a su casa y te va a maltratar mucho más, porque era un esclavo y era digno que le maltraten porque no tenía dignidad, porque el trato a los esclavos era terrible. Pero Pablo, ya pensando como un cristiano y pensando que Onésimo es un cristiano y pensando que Filemón también es un amo cristiano, él le trata bien. Él nunca pudo menospreciarle y desecharle a Onésimo porque simplemente era un esclavo que a lo mejor no tenía ni nombre. Y si a lo mejor no sucedía esta historia, esta fuga con Onésimo, nunca hubiese escrito Pablo esta carta a Filemón, nunca se hubiese conocido de Filemón. No estoy diciendo que esa fuga, si a lo mejor tiene que fugarse alguien, sino parece que esa situación fue la historia de salvación de Onésimo, porque con esa fuga él conoce a Cristo, ya que su mismo amo nunca le había a lo mejor presentado a Cristo, o con el trato que le daba nunca podría haber aceptado a ese Cristo que Filemón seguía. Y él le trató bien, y cuando le escribe la carta en el 10 que leímos, en el versículo 10 le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones con dolor. Aquí usa un término de como que tiene que ver con un embrión, con que él está embarazado y que le dio a luz y que engendré, y con ese dolor y con ese esfuerzo que una madre puede dar a luz, o un padre puede tener la responsabilidad para criar a alguien, y él se sintió tan unido a Onésimo para que le diga a Filemón: amo tanto a este ex esclavo, amo tanto, que se refiere a él
diciendo que lo engendré en mis prisiones. Pablo andaba de cárceles en cárceles, porque la gente quería encerrarle, quería taparle la boca, porque él venía predicando el evangelio de Jesucristo. Y que cuando el mundo se lo predique el evangelio de Jesucristo, a veces el mundo te rechaza, te denuncia, te critica, te cierran las puertas, te cierran las oportunidades. Y así paraba Pablo. Le trata tan diferente a este que era un esclavo, que a lo mejor ni era digno de tratarle bien. Y Pablo va a interceder a Filemón, seguramente rompiendo los protocolos. Mira, nosotros somos amigos, nosotros somos cristianos, pero con mi trabajo no te metas, con lo mío no te metas, con mi negocio no te metas. Yo soy un hombre rico, ellos son mis esclavos, así que no te metas con ellos. Pero Pablo intercede por Onésimo y le dice, trátale bien, porque es alguien importante a quien yo engendré en mis prisiones. Primer consejo: ¿cómo nosotros tratamos a las personas? A lo mejor hacemos tanta distinción al que pensamos que se mereciera el mejor trato, lo hacemos de la mejor forma, y al que menos, a lo mejor pensamos que al quien menos se merece el trato, lo tratamos así nomás, más suave, más sencillo, pensando que uno es más importante que alguien más que otros. ¿Cómo vemos a los demás? Pablo acababa de conocer, o no sé cuánto tiempo ya conocía a Onésimo, pero él le dice, Filemón, tú eres un cristiano, trata bien a Onésimo. No lo vayas a maltratar porque se fugó de casa. Y él le dice, a mí me hubiese parecido bien que Onésimo se quede conmigo, porque al parecer a ti, Onésimo, te ha sido inútil, le dice en el 11. Parece que a ti se ha hecho inútil para ti, pero para mí es útil. Para mí es muy útil Onésimo. Y también le dice, yo quisiera que se quede conmigo, pero no es justo, porque tú eres su amo, te pertenece, él es tu esclavo. Así que no quisiera yo que robarte, entre comillas, a esta persona que debería estar en tu casa. Así que yo te lo envío. Pero ya no pienses que él es un inútil. Ya no pienses que él no merece un buen trato. Ya no pienses que él es un simple esclavo que no tiene ni nombre. ¿Cómo estamos tratando a las personas? Pablo intercede por esta persona. Hermanos, pensemos que Dios nos dio la oportunidad de amar. Y nos dio la oportunidad de amar al quien no merece ser amado. Pero usted si me dice, pastor, pero ¿cómo voy a amar a alguien que no merece ser amado? Jesús nos preguntaría lo mismo. ¿Cómo pude venir a morir en la cruz si tú no te merecías ser amado, ser salvado, ser sanado, ser librado? Dios dice, todos merecemos ser salvados. Pablo intercede por Onésimo. A pesar de la situación difícil, Pablo ayudó. No perdió la sensibilidad. No perdió la sensibilidad. A veces nos distraemos, hermanos, en la vida y perdemos la sensibilidad hacia los demás muchas veces. Perdemos la sensibilidad, nos encerramos, nos alienamos muchas veces con otras situaciones. Usted ha visto cuando las personas se reúnen a comer a veces que se alienan con su celular y no hay charla, no hay relacionamiento y no hay, yo veo familias enteras que van a cenar y todos se alienan, están con su celular totalmente distraídos, ¿no? Y se pierde a veces la sensibilidad, pudiendo encontrar a veces una oportunidad para hablar, para dialogar,
para arreglar algunos asuntos, para aconsejar a alguien. Pablo también le enseña a Filemón otra forma de verle a Onésimo. En el versículo 16 le dice: cuando Onésimo llegue a tu casa, querido Filemón, amado Filemón, porque así le trata cuando le saluda en la carta, le dice: ya no como esclavo, sino quiero que lo veas más que un esclavo, como un hermano amado. Yo estaba leyendo lo que escribí cuando traducimos esto en el seminario. Ahí decía hermano amado. Yo estaba buscando qué término está usando cuando le dice amado. Yo estaba pensando que usaba el término de fileos, de filial, porque a lo mejor está haciendo referencia a un amor fraternal, pero usa el ágape. Usa el agapetón, que es ya está declinado, conjugado, mejor dicho. Le dice, él es amado. Y esto es un adjetivo. Tenlo como ni siquiera como un esclavo, ya que no le vas a maltratar, sino como ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y no simplemente un hermano, sino como un hermano que realmente lo amas. Porque hay un proverbios que dice, en todo tiempo ama el amigo y es un hermano en el tiempo de angustia. Pero hay hermanos que no siempre son amigos, que se aman. Y él le dice, véalo como un hermano, pero amado. Y Pablo le está aconsejando esto a Filemón porque Filemón está entendiendo en el lenguaje cristiano, porque Filemón es cristiano, ya aceptó a Cristo. Conoce el lenguaje y le dice, véale como un hermano amado, porque ya no es más inútil, ya no es más esclavo. ¿Y sabe por qué? Esclavo porque el esclavo no era digno de ningún buen trato, el trato era terrible para ellos. Por eso es que en ese imperio podemos encontrar tanta esclavitud, tanto maltrato, tanto daño hacia las personas. Y más se gestaba y estaba en todo apogeo todo el gran machismo. A eso se sumaba un gran problema social de ese tiempo. Y le dice, véale como a un hermano. Onésimo era un esclavo que había huido. Filemón, no sé qué pensaría. Pablo, ¿cómo le voy a tratar con un hermano amado? Mira lo que me hizo. Se fue, huyó. ¿Cómo crees tú? Porque parece que él era inútil, ¿no? Y él le dice, ahora él te va a ser útil, pero debes tratarle como a una persona, como a alguien que amas, con el ágape, con el amor que tú y yo confesamos que es el ágape de Dios, el amor incondicional, ya no más como un esclavo. Y esto es lo que sucede en la vida, hermanos. ¿Cuántos jefes ven a sus empleados o a sus trabajadores, a su personal, como simples empleados que no les importa lo que les pueda pasar? Solo les ven símbolos de dinero en ellos, ven simplemente ingresos, trabajo, y no ven a una persona que se puede esforzar mucho o poco, que puede dar mucho o que puede dar poco. Y a lo mejor si usted está en categoría de un empleado o de un personal, a lo mejor usted ve esto en la vida y esto le azota o a lo mejor le acosa cuando se siente explotado. Pero ¿qué haremos nosotros cuando nos encontremos en los lugares, sí, donde nos llamen Señor, donde sí estamos en un cargo mejor que alguien, cuando nosotros seamos un jefe, un líder importante en el trabajo, el jefe, ¿cómo tendríamos que actuar? Recordemos siempre esta historia. No simplemente es una persona que viene a trabajar para generar
dinero. Qué pena pensar siempre así. Y Pablo le aconseja esto. Ese es un gran consejo. Otro de los consejos, no solamente cómo es el trato, sino cómo vemos. Filemón le dice, no le recibas ni siquiera como a él. Y Pablo le dice, recíbale como que a mí me estás recibiendo. Recíbale como que yo estoy llegando. ¿Cómo me recibes a mí? Le dice. Pues piensa que él es Onésimo, también es un hijo de Dios. Es una persona que tiene nombre, se llama Onésimo, y que tiene una dignidad. Y recíbele como que a mí me estarías recibiendo. Así como yo soy tu compañero y me recibes, así recibe a Onésimo. Y el trasfondo de toda esta historia, realmente Pablo está haciendo una gran labor. Pablo no le está diciendo vamos a oírnos entre los dos, vamos a trabajar y a predicar el evangelio, Dios nos va a proteger. Pablo le dice, no, Onésimo, estás haciendo algo mal, vete. Yo voy a hablar con Filemón, regresa. Ahora que eres cristiano serás diferente porque Cristo ya cambia las expectativas de nosotros. Cómo estos grandes consejos de este prisionero Pablo ayudaba a este hombre rico para poder tratar diferente a una persona que era de los suyos. Recíbale como que fuera yo. Y yo veo aquí el principio del mandamiento de Jesús. Ama a Dios como a ti mismo. Ama a los demás como a ti mismo. Y según ese consejo, el principio y el primer prójimo, ¿quién es? Tú mismo. Ama a los demás como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Y él le dice, así como me amas, así como me ves llegar, me recibes, ámale también a él, porque él también es digno de que alguien lo ame. Él es digno de que también pueda formarse una vida, una familia. Él también tendría la oportunidad de hacer su vida. Pero como esclavo a lo mejor no tendría la oportunidad. En la esclavitud a lo mejor nuestras oportunidades se perdieron en la vida, pero en el Señor nuestras oportunidades de formarnos, de tener la familia, de tener la carrera, de formar a nuestros hijos, a sus hijos, de formar a nuestra generación, en el Señor ya es diferente. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cómo les tratamos? ¿Cómo vemos? ¿Intercedemos por alguien que a lo mejor su voz nunca es oído? ¿Cómo le vemos? Pablo ha hecho una gran labor, le envió de vuelta. Y el último consejo que está en el 18, si en algo te dañó, yo te lo pago, ponlo a mi cuenta. Y esto es, derramó el vaso ya. Pastor, eso es ¿cómo le voy a...? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo que tengo que pagar yo el daño? ¿Cómo que tú vas a pagar el daño tanto daño que me ha hecho este esclavito? Y esto me hace acordar a dos grandes ideas. Si él te ocasionó algún daño, yo te pagaré. Ponlo a mi cuenta. Y luego dice, yo, Pablo, estoy escribiendo esta carta. Si no me crees, cuando regrese, esté contigo, yo te pagaré. Si tú crees que te ha hecho tanto daño, o si tanto te costó cuando él huyó, pero yo lo estoy enviando nuevamente donde ti. Y me hace acordar a estas dos. Una, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Cuando este buen samaritano
encuentra a la persona que fue herido, que fue asaltada, le lleva, dice, a un lugar, a un hospedaje, le paga su hospedaje, le cura sus heridas si estuviera de repente a lo mejor un día con él, pero al siguiente día dice que él va a la recepción, le paga los 2 denarios de los 2 días, le dice, y si él gasta, ocupa algo de más, yo cuando regrese te lo pagaré, le dice el buen samaritano. Ahí está en la parábola. Y también de que cualquier daño, la otra historia es Jesucristo. Cualquier daño, todo el daño que nosotros hemos hecho en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra vida, Cristo las pagó. Y yo estoy viendo aquí cómo trasluce el evangelio de Jesucristo en boca de Pablo cuando intercede por Onésimo. Si él te ha hecho causar algún daño, yo te lo pago. El buen samaritano le dijo al recepcionista, yo te pagaré cuando regrese, si él gasta algo de más. Y Jesús dijo, yo pagaré por todos los pecados del mundo. Y a lo mejor Cristo nos la dio el mensaje, pero nosotros todavía logramos interiorizar. Todavía no lo hemos entendido, todavía no lo hemos puesto en práctica. Y estos son consejos bien prácticos de este prisionero a un hombre rico, que es de Pablo a Filemón. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Qué hacemos por los demás? Cristo hizo mucho por nosotros. Y a lo mejor, por eso es que el texto dice, en lo poquito me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Podemos hacer algo siempre por alguien. Si está en la oportunidad, tienes la oportunidad para hacerlo, hagamos el bien. Amén. Dios bendiga su palabra. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Señor Dios de la gloria, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú siempre has sido bueno y siempre lo serás. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar esta palabra, estos consejos. Si a lo mejor seguimos pecando, seguimos errando en acciones sencillas que podríamos tomar para hacer un bienestar, perdónanos, Señor. Venimos a ti, venimos a tu altar, venimos a tu presencia, pedirte que nos perdones y que nos ayudes a ver la oportunidad para hacer un bien, así como hizo el apóstol Pablo con Onésimo, Señor. Hacer con alguien. Nos diste la oportunidad o la capacidad. Queremos hacerlo. Queremos predicarlo. Queremos enseñarlo, Señor. Ayúdanos. Tú eres tan maravilloso y tan perfecto, porque así llegó tu palabra a nuestras vidas, porque escuchamos tu voz, escuchamos tu palabra. Ayúdanos a abrir el corazón y a ser sensibles, Señor, a tanta necesidad, a tanta injusticia, a ser sensibles, a estar conectados los unos con los otros. Ayúdanos a interceder por la iglesia, por los demás.
a extender la mano. Ayúdanos, enséñanos, así como tú lo hiciste, como lo hizo el buen samaritano, como lo hizo el apóstol Pablo. Queremos también hacerlo. Señor, oro por la iglesia, por todos mis hermanos, mis hermanas que son parte de esta congregación, y oro por aquellos que se añadirán a esta congregación, por aquellos que entregarán su vida a ti, Señor, por aquellos que decidirán amarte, por aquellos que van a decidir entregar su vida en tus manos y servirte en esta corta vida que tú nos has regalado. Te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu palabra, porque tu palabra es vida, es poder, es perfecta, es santa. Gracias te damos en esta noche. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a esta familia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Pueden tomar asiento.